falta de colaboración. Lo que puedo garantizar a la población, a la juventud, es que ese nuevo equipo está haciendo todo lo posible para hacerse notar, ¿entiende? Porque como lo habéis dicho, yo he sido observador, he visto cómo lo han hecho. Y yo he visto las debilidades, los puntos donde han fallado, excepto, como muchos me decían algunos directores, no nos han hecho trabajar, no nos han dejado, es que tú vas a verlo ahora mismo. Pero yo no creo en esa filosofía. Si no me lo aceptan por medio interno, yo hago la publicidad. De hecho, tengo más de 11.000 seguidores y ese tendrá otro tienen otros, que me van a servir. Esto lo que hacemos ya es llamarle la atención a la ejecutiva. Bueno, estamos aquí una vez más en el podcast Cosas Ya Salen. Yo soy Lía Inestrosa y hoy tenemos aquí a unos invitados que creo que son los más elegantes y formales que hemos tenido hasta la fecha y me gustaría que se presentaran. Les tenemos aquí. Sí, mi nombre es Aniceto Milán. Mi nombre completo es Aniceto Esono Milán, actualmente director general de Cultura y Bellas Artes. Y aquí tenemos a... Sí, mi nombre es Miguel Mbao Bian, actualmente director general de Centros Culturales, Bibliotecas e Imagen. Así que, como podréis ver, la temática de hoy es la cultura. Los que llevan siguiendo este podcast desde los capítulos anteriores, los más tempranos, hemos abarcado muchísimo el tema de la cultura, de la música, del deporte, del turismo también, y nos gusta pues dar vueltas alrededor de este tema porque es un tema que yo creo que tiene que ver mucho pues con todos, pero sobre todo con la juventud del país, porque al final yo creo que Guinea Ecuatorial es un país que todavía estamos en proceso de evolución en muchas cosas, en muchos aspectos, y a pesar de que hemos hablado con mucha gente respecto a estos temas, nos gustaría entrar en el quid de la cuestión con las personas que están en una situación de realmente poder cambiar las cosas y que quizás tienen más información con respecto a cómo vamos en temas de cultura. Entonces, lo primero que yo os quería preguntar es ¿cómo definiríais vosotros la situación actual de la cultura en Guinea Ecuatorial? ¿Creéis que estamos evolucionados? ¿Creéis que estamos estancados? ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, mi compañero Aniceto, ¿no? Por orden jerárquico, es el primer director en nombrar. No, me parece justo. Sí, no, ya lo dijo el ministro de Estado en el último consejo, ¿eh? Vamos a ir por jerarquía de nombramientos. Así que primero el director general de Cultura. Ok, yo creo que no estamos tampoco en una situación, llamamos caótica, ¿no? Tampoco estamos en donde tenemos que estar, pero creemos que para eso vamos día a día, en implementar nuevo funcionamiento y hacer para que el sector tenga otro dinamismo. O sea, es lo que diría, porque aquí los anteriores directores generales, yo quiero aplaudir lo que han estado haciendo hasta hoy, pero creemos que se puede hacer más y en esa línea estamos trabajando. Miguel. Bueno, pues yo creo que resaltaría más en que la verdad que hemos avanzado bastante. Hay un equipo con muchísimas ansias y ganas de trabajar. Hay una dirección general muy importante, que como lo es las Bellas Artes, mi compañero director general de Cultura tiene un sector bastante importante para lo que es la cultura del país, que son las Bellas Artes. Y yo creo que si se llegase a aprobar el plan de acción, si se llegase a ejecutar, mejor dicho, el plan de acción que ya hemos presentado en el Consejo Directivo, yo creo que la cultura de Guinea va a dar mucho de qué hablar en la subregión. Confío en ello. En vuestros equipos tenéis diferentes secciones o sectores para cada tipo de cultura, como él ha mencionado, pues las bellas artes, luego, no sé, por ejemplo, yo qué sé, el cine, o incluso las lenguas también es una parte de la cultura. ¿Tenéis como diferentes departamentos que abarcan cada parte de la cultura? Sí, es lo primero que hicimos, ¿no? Nada más asumir la responsabilidad.
reestructurar los departamentos que componen el sector cultural. Por ejemplo, como lo ha dicho el compañero, tenemos sección de Bellas Artes, sección de recapitulación históricas, sección de cultura, sección de, creo que son 6 secciones diferentes, no creo, son 6 secciones diferentes, y dentro también venimos como, o sea, cogidos en lo que es el decreto presidencial, viene también la Dirección General de Centros Culturales, que tiene también otros departamentos, Centro Cultural y Biblioteca, que tiene también otros departamentos que conlleva el departamento. ¿Cuántas bibliotecas tenemos, por lo menos en Malabo o en la isla? Bueno, en Malabo contamos con lo que es la Biblioteca Nacional, que es la biblioteca madre, que es la que realmente da cobertura a todas las bibliotecas nacionales del país. Y recalcar que es la más importante, porque la Biblioteca Nacional funciona de vez en cuando como una especie de museología, donde se pueden encontrar archivos de relevancia de suma importancia. O sea, como un archivo. Sí, como un archivo de suma importancia. Date cuenta que actualmente tenemos los primeros mapas de Guinea Ecuatorial de la era colonial. Los tenemos en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional también contamos con el primer cinturón de campeonato nacional de Alex Asumu, de kickboxing. El primer campeonato mundial lo tenemos en la biblioteca también. Y también varios libros de hace ya más de 200 a 300 años. O sea que cualquier persona podría visitar la Biblioteca Nacional. ¿Pero qué clase de libros son esos? Son libros de relevancia histórica, ¿no? Libros que escribieron personajes de hace ya muchísimo tiempo. Pero imagino que de la época, o sea, de los colonos más bien. De los colonos, sí, de los colonos. Eso es más bien para la gente de la investigación. Sí. Date cuenta que los investigadores muchas veces cuando hacen la recuperación histórica, lo primero que hacen es acudir a las bibliotecas nacionales para acceder al archivo nacional. ¿Tenéis archivos del nodo? ¿Archivos de él? El nodo, que era como los archivos de España, ¿no? Sí, de la colonia. De la Sí, colonia. sí. Ah, bueno, es que no entendí lo del nodo. Bueno, Sí, así se llamaba, Sí. vamos, Así se el llamaba, canal ¿no? de comunicación, digamos. Sí, Ah, no vale, sé vale. cuál es el significado de las siglas, pero Sí. es básicamente, ¿conocéis ese programa que hay en Televisión Guinea que cuenta precisamente la historia de Guinea? Pues era algo así parecido, ¿no? Como que sacan archivos Sí. antiguos, pero de España. Pero obviamente como España también tiene una cierta historia aquí, pues también hay algunos archivos de esas épocas, pero preguntaba que si tenéis algunos de esos archivos aquí en la biblioteca. Sí, archivos en la Biblioteca Nacional contamos con archivos de la colonia española, como he hablado sobre el tema de los mapas y demás. Y luego en el Centro Cultural sí que ya tenemos ya más una expansión más amplia, porque en el Centro Cultural de Malabo contamos con una sala de exposición, que es donde realmente se suelen hacer eventos de exposición de ese tipo de obras. Justamente date cuenta que justamente ayer estuve publicando por mis medios personales la fotografía de la viuda de Florentino Pérez, el actual presidente de Real Madrid, que ella nació en Niéfan. Wow. Sí, sí, mucha gente no lo sabe. Nació en Niéfan y visitó varias veces Guinea Ecuatorial. En 2 ocasiones visitó Guinea Ecuatorial. Entonces, cuando la gente ve ese tipo de fotografías, les abre más la mente. Por eso decimos que la cultura es importante porque forma a las futuras generaciones. Efectivamente. Yo creo que de aquí a 200 años ya ninguno de nosotros estará sentado aquí. Pero dependerá de lo que nosotros hagamos Sí. y de lo que Sí, nosotros legado. dejemos. Ese Sí. podcast que estamos grabando hoy en día aquí, yo creo que la gente lo podrá ver de aquí a 200 años y saber cuál es Si el no trabajo que se cierran hacía. los servidores de YouTube. Sí. No, los servidores son permanentes. Si tenemos archivo de hace 300 años, yo creo que hoy en día se puede conservar lo que estamos grabando. Está bien. Mira, yo cuando era pequeña tenía una pequeña frustración que era que, bueno, esto ha cambiado un poquito ya ahora, pero mi frustración era que casi no había libros de historia que relataran nuestra historia de Guinea, ¿vale? Yo me acuerdo que yo estaba leyendo un libro de los Venga que contaba la historia de los corisqueños y todo eso, y también tengo algunos libros de la historia Fan, de la historia Bubi y tal, pero yo tenía esa frustración de que, bueno, a lo mejor quizás es mi desconocimiento, pero sentía como que no había suficientes libros que contaran nuestra historia, y sé que tiene mucho que ver con que nuestra historia escrita es muy joven, porque entre la colonización, antes de eso como que la historia solo era oral, ¿no? Solamente se transmitía de boca a boca, de anciano al pueblo, etcétera, etcétera. Pero ahora sí, están habiendo más escritores guineanos y también africanos que cuentan un poco de la historia guineana, pero
me gustaría saber un poquito, por ejemplo, si alguien quiere investigar más sobre nuestra historia, ¿realmente creéis que tenemos suficiente material como para traquear nuestro pasado? Bueno, yo te diría que nos sobra material, realmente nos sobra. Simplemente que lo que hay que hacer es dar facilidad a los recursos. En el país tenemos a gente con muchísimo talento, pero esa gente tiene la deficiencia de tener la falta de recursos. Date cuenta, por ejemplo, en el sector cine, cuando yo dirigía el sector cine, la primera dificultad que había en el sector cine era la financiación. El 99% de las películas que se hacían en aquella época han sido por medios propios. Pero te vas a otros países y vas a encontrar que la mayoría de películas cuentan con financiación, ya sea gubernamental o sea privada. ¿Y por qué crees que falta esa financiación? Yo creo que esa financiación yo creo que es por la falta de propuestas de políticas. Porque, ¿De propuestas de políticas? Sí, propuestas Desarrolla de un poco políticas. más O sea, eso, por favor. Para la gente que no lo entiende, la propuesta de políticas hablamos de lo que son leyes, las leyes que regulen el sector. Date cuenta que hasta la fecha no existe ninguna sola ley que regule este sector. Y como esto hay muchísimo lo que es sector cultura. Sector cultura siempre ha tenido la carencia de una ley que lo pueda regular. De hecho, el director general de Cultura ya lo resaltó, la importancia que tenía regular el sector en el Consejo Directivo. Porque a través de la ley se puede otorgar varios beneficios. Porque mucha gente suele confundir. El gobierno no ejecuta actividades, el gobierno legisla, da facilidad al pueblo. O sea, el trabajo de un director general, realmente el trabajo de un director general es legislar el sector, regularlo, que el sector funcione por sí solo. Ahora, la ejecución de las actividades ya lo hacen los actores. Es decir, si el director general de Cultura, ahora que es el que lleva el sector cinematográfico, propone una ley que regula el sector cinematográfico, ya son los actores del cine los que se encargan de ejecutar dichas obras. Ya no es la dirección de Cultura. La dirección de Cultura no produce. Sí, pero por ejemplo, sí, no producen, pero Sí. ¿qué, por ejemplo, de la creación de festivales? ¿A quién le compete eso? Por eso estamos diciendo, gracias Miguel, por eso estamos diciendo que lo que hace la administración pública es crear brechos, crear fundamentos. Exacto. Para que el sector funcione por sí solo. Y a través de eso, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos visto anteriormente es que el gobierno ha estado subvencionando algunas películas, algunas actividades culturales, pero esas actividades culturales no le hacen levantar el sector para que funcione por sí sola. De hecho, nosotros hemos establecido en este año convocar una conferencia nacional de cultura. ¿Por qué una conferencia nacional de cultura? Porque tenemos que hablar como pilares la implementación de la ley de patrimonio cultural, la implementación de la ley de derechos de autor, implementar una oficina nacional de representación cultural que tiene que funcionar. Esta es la oficina gestora. El ministerio no gestiona, el ministerio busca brechos, establece leyes, pelea para que hayan leyes que pueden reforzar el sector, que vienen para dar, o sea, lo que llamamos pilares, vulgarmente, para que el sector pueda funcionar. Sí, Niceto, yo estoy de acuerdo, me gusta que ambos estéis aclarando desde una parte más técnica el rol que tiene el gobierno de vuestros departamentos culturales. Pero primero, hablando de lo que estaba hablando Miguel Ángel, ¿cuáles son los mecanismos de financiación para que los creadores sepan que tienen acceso? Claro. Porque es muy fácil decir, sí, que creen. El gobierno financia, pero ahora mismo estamos hablando de jóvenes cineastas, vamos a decir, o jóvenes que están en el teatro. Para producir. ¿Cuál- Y no hay cómo- productoras propiamente ¿Cuál es esa? Porque todo eso es una burocracia. ¿Cómo deben acceder ellos a esa burocracia para poder llegar a alcanzar esa financiación gubernamental a sus proyectos? Miguel, ¿puedo responder? Sí, por eso. Normalmente no había hasta ahora, no había hasta ahora un mecanismo para llegar a la financiación. Lo que hacía el ministerio es recibir ciertos proyectos, analizar los que creían convenientes y se financiaba dentro del presupuesto del el fomento de cultura, de cultura, que son 480 millones anual de dentro. ¿Sigue siendo el mismo presupuesto? Sí. De dentro es donde el presupuesto. ministerio, el departamento mira
qué proyectos puede financiar, dependiendo de... ¿Quién lo mira? ¿Hay un consejo, hay un equipo o quién lo mira? ¿Quién decide? El consejo no existe. Es que el consejo es el equipo técnico del departamento ministerial. Es el que revisa. Ahora, ¿por qué decimos de que por eso ha habido deficiencia? Porque no había establecido una ley que le obliga al gobierno a tomar ciertas responsabilidades, o una ley que le obliga al sector, ya sea un sector privado, sector bancario, o sector, etcétera, etcétera, a tomar, o sea, a considerar ese sector para poder financiarles y saber cómo recuperar la financiación. Obviamente lo estamos, y lo vuelvo a repetir, el gobierno no es una ONG, no está para financiar. En muchos países no es el gobierno que financia. Pero Bueno. Perdóname que te corte ahí. Hay muchísimos países en los que literalmente el gobierno financia producciones cinematográficas, pero no porque van a recuperar un dinero en efectivo, sino porque es una inversión de cara a la imagen del país. Ahí ¿Tú está. sabes el turismo que genera el cine? Ahí es donde queremos ir, Lía. Ahí es donde queremos llegar. Por eso nosotros estamos haciendo la promoción de una conferencia nacional de cine, o sea, de cultura. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar la deficiencia de los actores del cine. Quiero escuchar... Yo te lo cuento, yo soy cineasta. No. Quiero escucharlo y coger ese acta, ese borrador de acta, elevarlo al ministro y el ministro elevarlo al consejo. ¿Por qué? Porque hay, no solo en el sector cinematográfico, el gobierno mira qué es lo que le importa mayormente ahora. Pero si hay una ley que le obliga al gobierno, por ejemplo, el artículo 6, nos dice, el gobierno apoyará o fomentará el sector cinematográfico, de cultura. Ahora, no le compromete a 100%. De ahí viene del por qué estamos trabajando para que exista una ley que comprometa al gobierno al sector. Eso me parece. Cuando haya una ley que le compromete al sector, lo que el gobierno volverá a hacer es crear, por ejemplo, estamos trabajando en ello, que dentro de poco voy a convocar a los actores del cine para presentarles una federación de cineastas que ya está establecido. Ahora solamente estamos trabajando para ver cómo podemos, o sea, cuándo y la hora de convocarles para presentarles la federación. Ahora, después de crear todos esos brechos, es cuando el sector tiene más posibilidad de salir, de buscar financiación. Aun cuando el gobierno pueda financiar, no va a ser suficiente. También estamos trabajando ayer mismo recibimos al embajador indio para hablar del sector cinematográfico. Créanme que el gobierno está haciendo de su parte, porque yo no quiero irme a la conferencia sin argumentos y sin herramientas a vender. Yo quiero ir a venderles algo, pero quiero que ellos también que se puedan constituirse una asociación o una federación sólida. Cuando vienen, por ejemplo, si vienen los actores, la productora india, aquí no va a trabajar tanto con el gobierno. El gobierno tiene que hacer la entrega a una federación cuya va a trabajar con ella. Ahora, la financiación puede ser mínima o máxima del gobierno junto al gobierno que nos viene a apoyar o contra un actor financiero particularmente, pero tiene que haber brechos. Si no llegamos a establecer esos fundamentos, todo lo que hagamos no va a funcionar. El gobierno ha estado apoyando hasta hoy, créanme. Yo he visto hasta financiaciones de más de 22 millones a una película, desde que yo soy director general. ¿Cuánto? 22 millones. Sí, pero Aniceto, vale, una financiación de 22 millones. Bueno, yo quiero entender que el gobierno está haciendo lo necesario, pero lo que ha faltado, como lo ha dicho mi compañero, es que no haya una ley que regule el sector, no haya una ley que compromete al gobierno, porque el gobierno mira las ganancias. Aparte de la promoción, hoy en día estamos hablando... Pero es que la promoción genera ganancias. Por eso te estoy diciendo que aparte de la promoción que estamos hablando hoy en día, que es una prioridad para el gobierno, de hablar del sector turístico, ¿no? Ahora, también el sector tiene que ser estable financieramente. Y no podemos, te quiero decir algo, el gobierno, créame que puede querer inyectar dinero,
en un sector, pero si no está constituida o bien dinamizada o bien, o sea... sí, no hay un orden, vamos, digamos. El orden, ¿cómo vamos a inyectar dinero ahí? En Hombre, eso queremos empezar. Pero, a ver, por ejemplo, el sector petrolífero, ¿vale? Es un sector que genera muchísimo dinero, Sí. pero no genera dinero de la noche a la mañana. O sea, toma años y años entre políticas, entre construir, por eso te estamos hablando que tarda años. primeramente... Igual lo el que- cine. Yo no quiero hablar de lo que hizo el antiguo, o sea, el antiguo equipo en el que obviamente estaba Miguel. No quiero hablar de ese equipo, esos equipos que han venido pasando, pero la nueva dinámica del nuevo equipo, del sector, estamos haciendo lo necesario. Por eso queremos la conferencia nacional. En la conferencia nacional vamos a tocar todo lo que es el sector cultural, crear brechos, establecer pilares y luego escuchar sus dolencias, escuchar la necesidad, ya sea financiera o a nivel de infraestructuras, porque hay mucha deficiencia. Bueno, por ejemplo, eso es verdad y me parece una buena propuesta, iniciativa de crear esas conferencias. Yo yo siempre juego aquí un poco de abogado del diablo, ¿ok? Yo desde una parte vamos a decir, como una persona creativa, aquí en Guinea lo que más hacemos es hablar. Tenemos mucha teoría que regalar. Ahora mismo, desde el punto de vista de una persona artística, yo te veo a ti, aparte de dirigir una cartera, tú eres artista. ¿Ok? Entonces, Aunque odio ese nombre. ¿eh? Aunque Aquí- yo odio aquí ese no nombre. hay- Odias, qué ámbito? bueno, eres creador. ¿Vale? ¿En qué ámbito? Él es cantante de gospel. Ok. ¿Ok? Entonces, tú lo has sufrido en tus propia. propias carnes. Y yo creo que muchos artistas van a empatizar contigo porque tú tienes como más credibilidad, porque ellos entienden que tú entiendes sus dolencias. ¿Qué es lo que tú puedes garantizar desde tu experiencia y ahora mismo el puesto que tú ocupas, que va a ser diferente para ellos, para motivarles a ellos a ir a esa conferencia? Lo primero es agradecer sus palabras, ¿no? Y luego decirle de que yo me caracterizo como una persona muy práctica. Esa es mi forma de ser. Me gusta la práctica y no la teoría. Odio la teoría, no me gusta. Ahora, si implemento un plan de acción, lo primero que yo tengo, que me comprometo yo, es que mi plan de acción tiene que ser ejecutado. Efectivamente. De hecho, Miguel es testigo. Yo insisto siempre en que no me gusta que todo lo que hablamos quede en palabras. Ahora, nosotros somos directores generales. Es un punto que tienen que entender al principio. Somos técnicos de departamentos. Lo que el técnico hace al jefe es proponerle lo que cree conveniente. Ahora, el jefe lo mira, lo analiza y mira el orden, o sea, presupuestaria del gobierno y mira también los objetivos del gobierno, si se puede implementar ahora o no se puede implementar ahora. Pero aquí hay buena noticia, porque lo primero, yo estaba destinado en París, llevaba 11 años en la embajada de Guinea en Francia. Ahora al llegar, después del nombramiento, mi primera entrevista con mi jefe, él me dijo: hijo, estoy comprometido, tengo una deuda en el sector cultural. Me ha ido bien como político en muchas áreas, pero creo que debo algo al sector y quiero implementarlo. Y yo le dije: excelencia, como decimos en francés, ça tombe bien, porque a mí me gusta que mi jefe tenga ese tipo de compromiso. Lo que he visto desde que estoy trabajando con mi jefe es que todo lo que le he llevado hasta ahora, para seros sinceros, hasta ahora se puede implementar, sí, señor director, esto sí, ok, vamos, te voy a acompañar. Y hay que recordar que él también tiene jefes, ¿entienden? Desde nuestro punto, yo puedo comprometerme que dentro de lo que viene encogido en mi plan de acción, si no llegamos a 100, mínimamente pelearé para que pasemos al menos a un 70%. Y Eso uno ya de es un los gran compromiso. principales puntos es que tiene que celebrarse la conferencia. Porque en el sector,
Lo que he visto a nivel nacional es que el sector se ha minimizado porque no tiene incrementación económica, es decir, ingresos. El primer punto que quiero hacer entender a los administrativos o a la ejecutiva es que el sector cultural es un departamento social. Gracias. Exacto. A un 80%. Es social. Exacto. En el que en lo social también viene a ser productivo porque es la imagen del país. Es la hacer marketing del país. Ahí está. Es que no hay Guinea sin cultura. Exactamente. Yo soy de los que dicen, no, que no hay Guinea. En vez de empezar en el sector turístico, crear infraestructuras grandes, construir grandes hoteles, algo que por la aplaudo cultura. y que da muy buena impresión al Por país, supuesto, y sí. se han hecho bien, también tenía que hacer la misma inversión en turismo, tenía que ir acompañado en turismo. la cultura da dinero, ¿eh? Muy bien. ¿Me entiende? Tenía que ir acompañado con la cultura. ¿Para qué? Porque la gente no compra inmuebles. La gente no viaja para estar en un mejor hotel. La gente viaja por la identidad y Es que la cultura da dinero. de un país. Y de ahí vienen las incrementaciones económicas. Por eso quiero decir a los actores financieros en la conferencia que si queremos hablar de la incrementación económica, vámonos a hablar de la economía digital, que estamos ignorando bastante. De dentro, perdón, que viene sector cinematográfico, artistas, pintores, etcétera, etcétera, que se puede implementar. Pero yo no quiero funcionar, no quiero trabajar encima del polvo que todos han venido trabajando. Que me disculpen. Desde nuestro nuevo grupo, equipo de trabajo, queremos trabajar con pilares. ¿Y de dónde cogemos pilares? Perdón, desde la Conferencia Nacional de Cultura. Yo no solo voy a recibir a un artista y que me diga sus dolencias, quiero escuchar al brecho entero de los artistas. Para que no sea Niceto Milán quien ha propuesto o el ministro Jerónimo Osao Seco, el ministro de Estado. No, queremos que sea la dolencia nacional del sector y vamos a elevar la dolencia del sector a la ejecutiva, haciéndoles ver de que este es el punto que nosotros necesitamos implementar ahora para seguir. Fíjate, os voy a decir una verdad, que anoche estaba comentando con la presentadora de Guinea, el show de Marina. En una de las entrevistas yo critiqué severamente el Departamento Cultural. Mi última entrevista en el show Marina, critiqué severamente. Y toqué dos sectores, sector de cultura, Ministerio de Cultura, y toqué también el sector social. Pero miren cómo ha ferido las cosas. Me trae a mí de donde estaba y dice, como tanto lo criticaste, aquí está. Para deciros de que yo no estoy aquí para pasar el tiempo, porque sé que estas palabras están ahí y vienen cogidas. Sí, se queda en la Y hemeroteca. yo no quiero que me lo restreguen en la cara. Si no puedo, o si la ejecutiva no puede, os haré entender que no pueden ahora o no estar en el plan de ejecución del gobierno. Pero nosotros haremos nuestro trabajo desde el punto de nuestras direcciones generales. Pero a ver, una cosa, realmente... Muy importante. Tú has dicho que el mundo, bueno, el sector de la cultura está un poco estancado porque no retribuye, ¿cómo se dice? Dinero, básicamente, ¿no? Pero es que realmente la cultura sí da dinero, porque en el momento que llega aquí gente del extranjero, turistas, mira, yo por ejemplo cuando voy de viaje de vacaciones, lo primero que miro son qué planes puedo hacer, qué planes culturales puedo hacer, irme a un museo, mirar, ¿cómo se dice?, los monumentos que pueda haber o estatuas o lo que sea, si hay, yo qué sé, eventos culturales tipo conciertos, festivales, no sé qué, y todas esas experiencias se pagan. Si hay un departamento o una empresa paraestatal que se encarga de hacer esos paquetes experiencia para los turistas que vienen aquí, ya estás generando dinero. Un monumento, solamente para ver un monumento, en plan, si te quieres hacer una foto guay, paga, yo qué sé, aunque 2.000 para entrar. O sea, la cultura, si queremos realmente, la cultura puede dar dinero. Hay demasiadas estrategias. Por eso estoy diciendo que vamos a hacer ver a la ejecutiva que el sector puede ser bastante productivo como un sector petrolífero, como un sector de agricultura, y que se tome tan en serio como se toma en serio el petróleo. Yo soy de los que dicen de que la cultura es un producto que, o sea, es un sector que puede producir bastante. Exacto. Pero que se ha tomado minimizado. de modo... Sí, no quiero llamarlo minimizar porque se han hecho mucho también. Entonces, el problema es de la persona que está en el departamento ministerial. También no es
el presidente que va a traer la visión. No, no, no. Somos nosotros los técnicos que tenemos que empujar ahí abajo, hacer nuestro trabajo, hacer esa promoción, picar para que el gobierno preste la atención. Por eso yo insisto en la Conferencia Nacional de Cultura, porque hay que coger todos los brechos, todos los pilares, coger todo lo que es la dolencia de cada sector que componen la cultura y presentarlos, que su excelencia, señor ministro, excelencia, usted dijo de que quiere cambiar el dinamismo de ese sector. Esto es donde hay que tocar. Okay. Vale. Hablabais de políticas antes y yo quería preguntaros si ya habéis tenido en cuenta algunas cosas que tienen cierto vacío legal, como por ejemplo la creación de contenido para Internet y no solo eso, sino también el grabar en las inmediaciones de nuestro país, porque eso siempre es un problema, ya sea para los youtubers, para los cineastas, todo aquel que tiene una cámara siempre supone un problema. No puedes ni ir al mercado, o si estás, yo qué sé, de camino a Luba o toda esa zona, o incluso en el interior, si te ven con una cámara, los de las barreras, es un problema. ¿Qué habéis contemplado en cuanto a estos problemas? Porque son unos problemas para los creadores de contenido audiovisual. Le cedo a la antigüedad, porque pensar que todo es mi jefe, porque las reglamentarias son claras. Puedo ser el primero en ser nombrado, sí, pero jerárquicamente ahora pasas la pelota. Lleva 8 años en el departamento. Ahora pasas la pelota. No es así. Sí. Obvio, señor director, ¿Qué hacéis con esta situación? Bueno, porque es una problemática para muchos. Primero, es el mismo departamento. Nunca he cambiado de departamento. Siempre ha sido el mismo departamento. A nivel del sector cine es precisamente justo... Audiovisual, vamos a decir audiovisual. Bueno, el sector no audiovisual. cine. Sigue siendo el mismo problema del que nosotros habíamos hablado, que no hay una legislación. Durante mi tiempo como director general del sector cine, uno de los problemas más raros que tuve fue una denuncia sobre derechos de autor de una película cinematográfica. Iban a la comisaría a denunciar, se cogía el caso, cuando llega el comisario leía el expediente y decía, ¿de qué se denuncia? No, él me ha cogido la película, lo ha producido y ahora lo está vendiendo en Camerún y tal. Y es, chico, señor, estas cosas no las tratamos aquí. Lo que quiere decir que cuestiones como esas son dolorosas. ¿Por qué? Porque cuando el comisario hace ese tipo de acto, lleva ese tipo de acto, es porque no le está dando valor a esta obra cinematográfica. Pero no sabe que una obra cinematográfica en países de primer mundo mueve millones de dólares. ¿Por qué? Porque el sector está regulado. Si ha regulado el sector, tenemos Hollywood, tenemos Nollywood y tenemos Bollywood. Si ha regulado el sector. Yo ya lo dije en un consejo directivo con los antiguos miembros de gobierno, que tomemos de ejemplo a Nigeria. ¿Qué ha hecho Nigeria con la música? Yo conozco perfectamente la historia de cómo Nigeria evolucionó la música. Y no ha sido nada complicado. Simplemente han sido leyes y decretos. Nigeria llegó a sancionar un decreto en el país por el cual se prohibía la emisión de música extranjera en el país. Solo se podía emitir música nacional, lo que obligaba a los comercios, a las empresas, a negociar con los artistas locales, porque ya no pueden poner música extranjera. Sí, luego también, por ejemplo, en España tienen las GAE, que literalmente tienes que pagar para poder reproducir la música en espacios públicos. Es que es eso. Entonces, esas leyes, al regularlas, pues eso da beneficio al sector, porque los artistas ya saben. Ahora bien, también se podría poner una tasa que regule la actuación del sector artístico. Si se dice que la actuación musical de un artista nacional en Guinea Ecuatorial es un mínimo de 1 millón, el artista ya factura. Ya no va a pasar lo mismo de... Pues a mí eso me parece bastante autoritario y utópico. Pero mi pregunta ahí viene en lo que estaba hablando antes Aniceto, que decía que se va a implementar la ley de derechos de autor. Okay. Efectivamente, sí. Eso es una conversación que ya he tenido con varios artistas y varias gente que está en el sector que es en el gubernamental. ¿Cómo vamos, ustedes, cómo van a implementar esa ley para que la cumplan los que vienen a consumir el arte de los artistas? ¿Cómo van a regular? ¿Cuál es el plan de acción que tienen para ello? Yo creo que la ley misma ya da herramientas para ser aplicada, para que se aplique. Después de que se establece una ley o se vota, ¿cómo se llama?
se Sí, llega a defender, las apruebe, Consenso. sí. las enmiendas salen, entonces tiene que haber una resolución ministerial o un decreto presidencial donde vienen a implementar que la ley ya es existente. No sé cómo se hace, como nunca llevaba 11 años fuera de la ley. Lo que yo sé es que Sí, será una mediante vez que decreto. ya esté establecido la ley, empiece a ejercer. Vale. Usted estás diciendo, pero te estaba tuteando, pero perdona que te tuteé. Estás diciendo que la ley se lleve a que se ejecute primero la enmienda y que se llegue a implementar, ¿ok? Vale. es. Eso es bastante teórico. Ahora mismo vamos a dejar la teoría y vamos a adentrarnos en la guineología, ¿ok? ¿Cómo vas a hacer que el dueño de un establecimiento, de un pequeño pub en Semu, pague por poner música de un artista? Nadie va a pagar. No. Preferiría ¿Cómo no lo poner vamos la a hacer? música. Porque primero, Miguel Ángel ha hablado aquí que desde el que tiene que hacer, el que tiene que defender los derechos de autor, que es la ley, vamos, el poder, O sea, un vamos a decir la policía, Sí. ¿ok? Si la misma policía no se toma en serio, ¿sabes? Lo que viene a ser esa ley, ¿cómo el que tiene que pagar esa tasa va a pagar esa tasa? Yo quiero decir una cosa que a mí me ha hecho... Es para los dos esa pregunta, Sí, ¿eh? sí. Vale, Primero, luego responderé. primero quiero aplicar una cosa. No me gusta que el guineano... O sea, odio esa frase. No, somos guineanos, es que no se va a hacer. No, ¿eh? Aquí somos optimistas, ¿eh? Sí, yo lo entiendo, hay que ser optimista, pero hay que tomar un punto. Nosotros debemos de imponer para que se aplique. Tiene que haber una manera o un modo de imponer para que se aplique. Por ejemplo, somos gente del sector mediático. A nadie quiere enfrentarse con alguien que tiene más de 20,000 seguidores. Si usted me infringe sabiendo que la ley me da derecho y voy a denunciar y no se aplica, va a haber un revuelto en las redes sociales, porque voy a denunciar y va a crear ruidos. Desde ese momento, yo voy a dar el ejemplo también de la ley de derechos del niño que acaba de empezar a ser aplicado Sí, sí. en Guinea. Derechos de violaciones, por ejemplo, que todo ya se aplica. ¿Cómo ha empezado? ¿Por qué la gente ya empieza a tener miedo a no infringir en esas leyes? Porque se ha hecho una promoción bastante fuerte y dura, aplicando, mandando a la gente a la cárcel. Sí, pero porque también es algo que que tú has dicho, que Una promoción. la gente no quiere verse envuelta en tener esa exposición mediática en las redes sociales. Entonces, si la gente no quiere obedecer y no quiere someterse a la ley, que sepan de que van a pasar en el mismo camino que han pasado otros, porque la ley hay que aplicarla. No podemos quedar en un mundo donde no, esto no va a funcionar, las leyes salen después, no. Yo soy de los que dicen, primero dame el palo y luego ya veré dónde voy a golpear. Porque primero yo quiero la ley y luego vendrá el modo de aplicar para que la ley se respete. Y también decir aquí, hace poco hice una pequeña entrevista de donde hablaba de un artista, me pregunta, ¿cuáles son los retos que ha creado para el artista nacional? Y yo le respondí, el artista tiene que entender un principio, que no es el gobierno que le financia. El gobierno le da herramientas, ¿entiende? Ahora, yo conozco artistas nacionales que han ganado en 4 meses, ha hecho más de 8 millones. Por los shows, como lo llamamos, show, Sí, los conciertos. los Sí, con los conciertos, conciertos, miniconciertos. Y hay otros que han hecho incluso más de eso, monte, y los conozco y sé de qué te hablo. Pero es por ellos mismos, es el marketing y... Sí, es por ellos mismos. Allí quiero ir. Uno, no paga impuestos. No hay ninguna exigencia Fiscal, sí. fiscal con él, pero exige que el gobierno haga. Es un punto mayor que respeto. Bueno, él también te puede preguntar Sí. que si yo voy a pagar esas tasas fiscales que el gobierno De me ahí- pide, de cómo Es que yo se va me a invertir. beneficio. De ello. ahí vino mi intervención, decir que yo no puedo obligar a un artista a coger una tarjeta de artista, un carnet de artista, sin saber cuál es el ¿Cuáles progreso son las del ventajas? carnet. Ahí está. ¿Me entiende? Pero también quiero que el artista entienda una cosa.
Cuando desde el momento que tú ya esperas que el gobierno haga algo, cuando el gobierno lo implemente, por ejemplo, la Oficina Nacional de Representación Cultural, que va a darte peso, te va a dar identidad, te va a hacer vender fuera, te hará ir a hacer tus conciertos libremente en España, sepa de que cuando la Oficina Nacional de Representación Cultural te exija de pagar una cotización anual de 1 millón, no te quejes. Vienen esos puntos. Sí, pero yo no creo que el artista en sí se va a quejar. Puede haber algunos que se quejen y otros que no se quejen. Hombre, Porque siempre quejas vamos a tener. Sí, hemos hablado. A ver, el gobierno, en ese aspecto de financiación, vamos a decir que aparte de tener ese compromiso social con el país, que es vender la cultura, también vamos a decir que actúa como banco, ¿ok? Para la financiación, ¿ok? Está claro que no estamos para regalar dinero. Estamos para promover, para fomentar la cultura, para vender la marca Guinea, ¿ok? Si ahora mismo... Perfecto. Los artistas vamos a ceñirnos en los escritores, ¿ok? ¿Cómo se fomenta la escritura guineana fuera, bueno, no vamos a hablar solo fuera, nacional e internacionalmente? ¿Qué plan hay? Quiero volver un Vale. poco atrás. Miguel, Sí, te dejo. sí, Quiero sí. volver un poco atrás. Quise decir algo muy claro, que entiendan. Hablé de la formación de artistas y casi un 90% de lo que es el sector cultural. No solo el gobierno tiene que hacer, nosotros también como artistas, ya voy a asumir ese nombre, también tenemos que hacer y debemos formarnos. Todos. Porque desde el momento que yo ya tengo una imagen, un nombre, una identidad, ¿me entiendes? Yo ya dejo de ser Aniceto el individuo y vengo a hacer Aniceto Milam una marca. Y la marca viene a ser la empresa. De donde cuando yo genero 20 millones al año o 15 millones al año, ¿dónde invierto mi dinero y cómo lo invierto? No es solamente venir a culpabilizar, porque el gobierno incluso, tú estás en un momento, decimos, free, de donde el gobierno no te exige pagar ni un 25 y tú ganas dinero. Y aún así no eres capaz de poder invertir para que tú tengas estabilidad en tu propio, o sea, en tu propia empresa, cuando no te o sea, el gobierno no te exige pagar ni un franco. Ahora, ¿cuánto más cuando el gobierno venga a establecer que lo que tú ganas hay que declarar, hay que pagar impuestos al país? Lo va a hacer más duro. Lo que quiero hacer entender a todo el mundo, todos los sectores culturales, es que nosotros estamos trabajando desde nuestras expectativas para crear pilares en el sector. Y dentro de lo que son pilares en el sector vienen las leyes. La ley no viene solamente para respaldar, la ley también viene para recaudar. Claro, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Que también todos esos... por eso yo hablé de la formación artística. Es necesario que nos formemos. Yo soy artista. ¿Qué hago con mi nombre? ¿Cómo me vendo? ¿Me entiende? La culpa no es del gobierno de cómo me vendo. No, por supuesto. ¿Entiendes? No. Si yo tengo 7,000, 70,000 seguidores y yo me sigo vendiendo como el que tiene 1,000 seguidores, el problema no es del gobierno. El problema es de tu mentalidad empresarial. Entonces, por eso yo hablé de la formación artística. No solo artistas. El sector cultural necesita mucho que debatir y que hablar. No, tanto artistas como consumidores. Insisto, hermanos, quiero la Conferencia Nacional de Cultura. Porque hay que enseñar a cada persona la responsabilidad de cada. ¿Me entiendes? Esta va a ser mi responsabilidad y tu responsabilidad es esa. Hay artistas aquí, por eso aquí podemos decir, hay artistas aquí que por lo mucho que tú le ofrezcas 300,000, dice no vengo, pero sufre de hambre. Es porque quiere mantener su estatus y su personalidad. No me digas de que si se paga un día, aprovecha o alguien lo entiende así, y le pagan 2 millones a esa persona y a ti te pagan 200,000, la culpa va a hacer el gobierno. No, la culpa es de cómo te vendes y cómo has enfocado tu marca, porque Milam deja de ser Milam cuando ya es un nombre y un perfil social. Y viene a hacer una marca, y la marca hace la empresa, y la empresa tiende a pagar impuestos. La empresa tiende a generar. Sí, Aniceto, pero nosotros aquí como hemos hablado primero fuera de cámara, nosotros no estamos para hablar de quién es el culpable, quién es el malo. Nosotros aquí en el diálogo que siempre intentamos crear es para poder llegar a una parte y para que la gente, vamos a decir, iluminar a la gente, ¿ok? Desde un punto de vista, hablando, siendo humildes.
Yo creo que muchas veces los artistas, o sea, sobre todo el artista guineano, tienes toda la razón, carece de esa profesionalidad y de entender las responsabilidades también que tienen como artista. Muy ¿Ok? bien, por fin. No, por supuesto, aquí somos críticos, ¿ok? Pero muchas veces también debemos entender que el papel que tiene la cartera cultural es el fomentar. Nosotros no decimos que desde vuestras carteras cojáis, se tiene que coger y solo se tiene que dar dinero. No. Aquí nadie está para regalar nada a nadie. Tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Miguel. Dentro de su cartera de dirigir los centros culturales, yo veo que hacen bastantes concursos, ¿no? Sí. De baile. Ok. Para todos esos niños, porque es un gran movimiento el de la danza aquí, yo veo que todos esos concursos solo se ciñen a primer premio 500.000, 1 millón. Al año siguiente, primer premio, 1 millón. Al año siguiente, primer premio, 1 millón. ¿Cómo le podemos motivar o cómo desde vuestro centro, desde los centros culturales, podéis motivar a los jóvenes y hacerles entender de que la danza es profesional y se puede vivir de ello, no solo en Guinea Ecuatorial? Sí, que esto lo hablamos con Asia. Con Asia, sí, por ejemplo. Ujú. Bueno, te voy a responder primero a la pregunta que hiciste anteriormente sobre cuáles son hablabas de las obligaciones, ¿no? O algo así. Hablo de la ley, ¿no? O algo Sí. así. De, Sí. vamos, ¿cómo lo ibais a implementar lo de los derechos de autores? Entonces sí, De autor. ahora bien, el tema de los derechos de autor, el director general de Cultura ya lo ha respondido, ya que también es de su competencia. Yo voy a hablar en resumen, ¿vale? Sobre eso y luego responderé a la segunda pregunta. Lo primero, nosotros sabemos que todos los países del mundo funcionan mediante leyes, pero la ley madre es la Constitución, que es lo primero que pedimos todos. En la Constitución abarcamos 2 puntos muy importantes donde la mayoría de ecuatoguineanos priorizan la sección A y dejan la sección B. La sección A, ¿cuál es? Tus obligaciones. La sección B, ¿cuál es? Tus derechos. Los derechos. El guineano solo coge los Sus derechos, derechos. y se olvida de sus obligaciones. obligaciones. Estamos Es lo que totalmente de suele acuerdo. pasar. ¿Cuáles son tus derechos? El gobierno ecuatoguineano, mediante el Ministerio de Cultura, asigna una subvención de apoyo al sector artístico. Ah, yo soy artista, tengo derecho. Es verdad, la Constitución me ampara, yo tengo derecho. Pero al acceder a ese derecho, no quieres cumplir con tus obligaciones. ¿Por qué? Porque todo dinero público, usted tiene que declarar el 15% que es el IVA. Usted viaja a un país extranjero, paga el IVA sin ningún problema. Pero llega a Guinea, no quiere pagar el IVA. ¿Por qué? Porque no tiene esa cultura. Entonces es donde el ministerio tiene que actuar. Primero, sensibilizando a la población, que es la parte social. Hay que sensibilizar a la población, ya sea mediante conferencia, mediante charlas. Algún plan de acción se debe implementar. Ahora, ¿cómo hacemos que esta gente cumpla? También hablaste, ¿cómo hacemos que esta gente cumpla esas leyes? Por eso tenemos el poder legislativo. El poder ejecutivo, que es el gobierno, ejecuta. Ahora, cuando ejecutamos nosotros y ellos no cumplen, entra el poder legislativo. Por eso muchas veces hablamos de los 3 poderes del Estado. Sí. Entonces, el legislativo, ¿qué hace? Mandar a la policía a exigir que pagues. Y si no pagas, pues tendrás que acatar según las leyes vigentes en el país. Entonces, esto es importante porque mucha gente no quiere cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero, ¿qué es lo que hace también que estas obligaciones carezcan de sentido? Los sectores no están legislados. Usted me dice que tengo que pagar tal, ¿dónde lo pone? Usted ve dónde lo pone, ahí no aparece dónde lo pone. O sea que no hay obligaciones, no hay legislaciones, no hay leyes y ahí es donde el ministerio tiene que acatar. Lamentablemente, tengo que decirlo aquí, muchos de nosotros, hablo en el aspecto de directores generales, no hemos tenido esa ambición de legislar el sector. Hemos tenido más la ambición de ejecutar actividades. Pero es lo que yo digo, se nos olvidó que las actividades son el presente.
no son el futuro, no garantizan Ni son ningún estables. No son la permanencia. No son la me está gustando mucho la autocrítica Así que es. estáis teniendo. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo no soy quien para criticar la gestión de cada. Yo hablo de mi sector, de mi gestión. Pero lamentablemente muchos dirigentes no han tenido esa ambición de regular realmente el sector, hacer leyes que puedan funcionar para que beneficien a los artistas. Mira, por ejemplo, hablamos de la ley de derecho de autor. Si el director general lo llega a implementar, los artistas ya sabrán cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Y ya va a estar legislado, ya no va a decir dónde lo pone, o quién dice que tengo que pagarlo, o quién dice que tal. Y si no hay leyes, ¿qué hacemos nosotros? Pues proponer al ministro de Estado, en este caso, órdenes ministeriales. De acuerdo a las leyes que ya están vigentes, orden ministerial por el que tal. Nosotros ya lo hicimos con la comisión de COVID. Yo fui presidente de la comisión de COVID del sector turístico. ¿Qué hacíamos nosotros? Nos encargábamos de presentar todos los establecimientos turísticos que no cumplan con el decreto presidencial que salió. Que en el momento de COVID no se podía abrir discotecas ni bares. Y parece que era el momento que más ansias de ambiente había en el país. Sí, había muchos Sí, pero clandestinos. Casabares, o sea, me encontré tantas cosas, de verdad, Sí. que no os podéis ni imaginar. Pero Miguel, volvemos a lo mismo. La cuestión ahí es que se le dé ese mismo valor, porque, por ejemplo, cuando se estaba precintando Sí. esos lugares de ocio por el COVID, estamos hablando de salud pública. Efectivamente. La cuestión es que ahora mismo se le va a dar ese mismo valor, porque eso es lo que se está pidiendo. Si Sí. se implementa la ley de derechos de autor, es que el autor sepa que, aparte de sus obligaciones, que sus derechos van a ser el que, ok, mis derechos de autor se van a valorar, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial va a valorar y va a respetar mis derechos de autor, va a velar por ellos. Efectivamente. Si yo voy a la policía a denunciar que fulanito está utilizando mi obra y se está lucrando de mi obra y yo me ampara la ley que debo exigir por ello, porque inclusive no es el mismo artista quien lo tiene que hacer, es el departamento que se encargue de regular esas leyes quien tiene que velar por ello. Efectivamente, sí. Se le va a dar ese valor. Eso es lo que el artista supongo que preguntará. Yo quiero, Es efectivo. sí. Quería responderle a la segunda Sí, pregunta. Sí, a lo yo de- quería preguntar Sí. también otra cosa. La primera ya la respondí. La segunda pregunta, ¿me las podrías repetir? Estamos Habla de hablando los centros culturales como... Sí, los centros culturales, de que, Sí. por ejemplo, que hablamos de la danza, ¿cuál es el más allá? Que no solo, porque yo veo que solo nos quedamos en la remuneración, ¿sabes? En el, Sí, ¿qué en el trofeo. ofrecéis realmente como ¿Qué centro ofrece? ¿Qué cultural? colaboraciones? ¿Qué planes hay? Ok, bueno, primero hacer a la gente entender qué es un centro cultural. Los centros culturales son espacios culturales que tienen como objetivo el fomento y la conservación de todas nuestras tradiciones culturales. Entonces, en los centros culturales, todo aquel que haya ido a un centro cultural en Malabo sabe que se implementan lo que son talleres y cursos de reciclaje. E inclusive nosotros estamos implementando el aprendizaje de las lenguas vernáculas. Yo me acuerdo, bueno, voy a responder primero y luego voy a contar eso. ¿Nosotros qué hacemos? Pues implementamos estas formaciones para que la gente sepa y entienda. Hay muchos jóvenes hoy en día que son dibujantes, que son artistas, y quiero aprovechar en felicitar también a Nelly Dakar. ¿Por qué? Porque es una de las personas que ha promocionado mucho la cultura en el sector artístico. Nelly Dakar, junto al Ministerio de Cultura y junto a la Embajada de Estados Unidos, se crea la primera escuela de música en el Centro Cultural, que hoy en día sigue vigente. En esa escuela de música he tenido ahí a las 7 de la noche que estoy trabajando al mismísimo embajador de los Estados Unidos, tocando ahí el piano y los instrumentos y demás. Muchos jóvenes se han formado ahí. Ese es el objetivo real de los centros culturales, formar en materia de cultura. Y hasta la fecha se está logrando. Hoy en día, si ustedes vais, podéis consultar la programación cultural. Y en el Consejo Directivo hemos presentado una innovación, que es crear un aplicativo donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede consultar la programación cultural. Si no llegase a acudir al centro cultural por lo que sea o por alguna dificultad, puede ver el desarrollo del acto, cómo ha sido el acto. Ah, mira, hoy había un concierto de Kiko, no pude ir, pero lo puede ver a través del aplicativo, cómo fue el concierto. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a las innovaciones tecnológicas. Lo mismo que la biblioteca, mucha gente me ha llamado hasta
me he cansado de las llamadas felicitándome por el proyecto de la biblioteca virtual. Alguno que otro lo habrá visto por internet. Ah, pues no. Sí, lo hemos lanzado ya, de crear la biblioteca virtual, que quiere decir que los escritores ecuatoguineanos ya no van a tener que ir físicamente a preguntar cuánto he vendido, qué pasa con mi libro, no. Mediante el aplicativo, él publica su libro y las ganancias van directamente a él, Ahí está. fraccionado por un porcentaje. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es como realmente le va a dar valor a su obra. ¿Por qué? Porque sabemos que el libro es escritura, es pensamiento. Ujú. Entonces, él ha lanzado un libro y quiere ver el beneficio. Y para los que no son... Bueno, no solo el beneficio, está viendo que se está fomentando. Promocionando. promocionando, se está promocionando. efectivamente. Porque ahí es donde está también la clave. Por Es eso yo que- te he preguntado lo de desde Si el Centro promocionáis a Cultural los artistas. hacéis esas actividades, pero después de esas actividades, que está bien la implementación de las actividades, porque eso creas un ocio sano, pero ¿qué hay el después de esas actividades? Vamos a decir, para los que participan en esas actividades y ganan en esas actividades. Efectivamente, por eso estoy hablando del aplicativo que va a ser la primera innovación en materia de cultura de nuestro país, Que va a servir para promocionar. que va a servir para promoción, porque crear una biblioteca virtual donde puedas visitar, puedas consultar, puedas comprar, puedas adquirir todo lo que es libro en materia de investigación y demás, va a hacer una gran innovación a lo que es cultura en general y en particular lo que son el tema de las librerías. Y la anécdota, para ya ir acabando, que les estaba contando es que yendo a Batoicopo, en la Casa de Cultura de Batoicopo, estuvimos ahí haciendo el curso de fomento de las lenguas vernáculas. Y yo dije una cosa muy importante que tanto los alcaldes, los presidentes y demás se pusieron de pie en aplaudirme, en el que yo les dije, el gobierno diseña políticas, el gobierno facilita acceso a que se puedan promover iniciativas como esas. Pero si los padres, los ciudadanos no se involucran, de nada va a servir el trabajo que va a hacer el gobierno. Porque muchos padres no dejan ya que sus hijos hablen la lengua vernácula. Muchos padres. Es impresionante ver que la etnia bubi es la que menos practica la lengua bubi. Los bubis hablan perfectamente el pichi, pero no hablan el bubi. O sea, es Se una está cosa perdiendo. que es muy difícil, es una cosa que no se entiende. Que como en la etnia bubi priorizan el hablar el pichi que el hablar el bubi. La mayoría no sabe hablar bubi. De ahí viene la asociación Ese es el EBOBE, problema que está hay. haciendo el fomento actualmente. Efectivamente. Están trabajando duramente, pero algo que hay que aplaudir desde aquí. La asociación EBOBE está haciendo un buen trabajo. Es Desde- muy Pero yo quería muy preguntarte, interesante. Miguel, Sí. respecto a las actividades, que está muy bien que se fomenten las actividades, que además te quería preguntar, aparte del baile, bueno, y acabas de mencionar el tema de las lenguas vernáculas, ¿cuáles son otras actividades que ofrece el Centro Cultural? Pero antes de que me contestes a eso, yo quería preguntarte que si crees que el hecho de que estéis más enfocados en hacer actividades es quizás por alguna presión, ya sea del gobierno o incluso de la propia sociedad del pueblo, para que se sienta que vuestro departamento está haciendo algo. O sea, quiero decir, porque podéis seguir estar haciendo algo, pero Sí, sí. hacer menos actividades, a lo mejor ese algo precisamente es trabajar en esas legislaciones, esas políticas y todo eso, pero como es algo más de oficina, Sí. que igual no se ve tanto, a lo mejor puede dar esa sensación de que ¿qué está haciendo el departamento, ¿no? Entonces, esas dos preguntas. Bueno, por eso es imprescindible y es importante que hayamos estado los dos directores generales, porque realmente el director general de Cultura realmente es el que legisla el sector, es el director general de Cultura. Los centros culturales ya no necesitan esas políticas, ni legislaciones ni demás, porque ya existen. Como lo he dicho, son espacios de fomento cultural. O sea, son espacios donde usted va a vivir una programación cultural. Entonces, para la gente que nos esté siguiendo, nos esté viendo, los centros culturales organizan una programación cultural mensual. Es decir, cualquier persona que quiera realizar una actividad en materia de cultura, simplemente es acercarse al centro cultural y se puede introducir su programación. O sea, nosotros no nos limitamos en que tenemos que hacerlo sí o sí, o que solamente depende de nosotros, no. Nosotros Colaboráis. trabajamos en base a la demanda que hay. Si ahora mismo en la etnia ndoé se está fomentando muchísimo una danza tradicional, pues nosotros cogemos esa actividad y la implementamos en el centro cultural. Ahora, los centros culturales representan las cabeceras provinciales. Ahora, si ya queremos ir a las periferias, es donde ya contamos con las casas de cultura.
que ahí es donde ya daríamos más eco a esas actividades. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora? Desde hace ya 3 años, lo que estamos haciendo para que las actividades lleguen a todo el ámbito nacional es apoyar a las fiestas patronales. Sí. La mayoría de fiestas patronales estamos apoyando. Mucha gente de Moerri, de Luba y demás lo puede confirmar en esa entrevista, que sí, efectivamente, el director general tiene razón, porque estamos apoyando a la mayoría de fiestas patronales con el único objetivo de fomentar las actividades culturales de la zona. Entonces, es más o menos para que vaya llegando las actividades a Sí, todas y las respecto zonas. a lo que más implementáis, las actividades las que más os enfocáis. Las que más demanda tengan. Las lenguas vernáculas nos interesa mucho porque queremos que se conserve el habla entre las futuras y nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque si no se hace de esta manera, las lenguas vernáculas desaparecen. Hay muchas familias fan que la mayoría no habla fan, porque son niños que han crecido en España, niños que han vivido fuera de casa con sus padres, y eso es un problema. Porque que un chino te diga que no sabe hablar chino es imposible. Ahora muchos dirán, claro, el chino es su lengua oficial, pero Bueno, los que se han criado en España, por ejemplo, hay muchos que no hablan chino. No, pero ¿eh? bueno, no solo también le compete al departamento cultural, también le compete al sistema educativo. También, efectivamente, también. efectivamente. Eso- Es que es una este- colaboración. Esta sí quería hacer. Es lo que ha dicho el sector social, involucramos a Eso todo el mundo. Sí tenía Sí. que ser mi argumento, porque el sector social es el que fomenta para que el habla de los dialectos, porque no todos los días vamos a hacer talleres de eso. Por ejemplo, acabamos de terminar un taller en el Centro Cultural de Mesa Redonda Sí. del matrimonio tradicionalmente, porque a día de hoy el guineano es experto en robar actitudes y comportamientos, como decimos en francés, ayer, es decir, ahí fuera. Sí. Cogemos el estilo de matrimonio de Gabón, de Nigeria, pero el nuestro lo hemos puesto debajo de la mesa. Entonces ya no nos sirve, porque vimos en el videoclip de Flavor cómo hacen el matrimonio y tal, y yo quiero que mi matrimonio boda tradicional. Sí, ya hemos Sí, hemos tocado, hablado de eso. sí, ya hemos Se tocado ese implementa. tema aquí. Y cuando se observa en el enfoque real, tradicional nuestro, se ha perdido. Sí, nuestras Se ha propias perdido. costumbres. Se ha perdido, y ahora, este año también lo hemos mencionado en nuestra dirección general como fomento de cultura. Es decir, no podemos hablar del cine sin que haya un programa televisivo en nuestra televisión nacional. Ya. ¿Entiende? No podemos hablar de cultura sin que haya un programa íntegro de cultura en la televisión nacional. Entonces son programas que van a hacer, o sea, programas que van a ser establecidos dentro de poco, a corto tiempo. Estamos Sí, que trabajando. también es colaborar Sí. con el Ministerio de Información. Ya es el mismo ministerio. Es el mismo es la ministerio, suerte ya. que me haya tocado a mí como director general de cultura. Pero a ver, es decir, el estoy fomento un ya poco no vuelvo a confusa, escribir porque una carta tanto de que cambian los Mucha gente ministerios, no sabe todavía. Porque estaba Ministerio de Cultura y Turismo. Y turismo y promoción artesanal. Sí, Ahora ya no es- está ahí. No. Ya no. Y ahora es turismo solo. Ministerio de Se Información, ha disuelto. Prensa y Cultura. ¿Cómo? Ministerio de Información, Prensa y Cultura. Sí. La artesanía se ha ido a igualdad de género, turismo se ha quedado como ministerio independiente y cultura se ha ido a información, Ah, para que lo entendáis. Vamos, pero tiene que Ok. haber una sinergia de Sí. trabajo entre Sí, sí. todos esos ministerios. En el plan de acción está establecido, pero queremos... Hay yo- mucha yo- falta de yo- yo colaboración. insisto, Sí. Mucha falta de colaboración. lo que puedo garantizar a la población, a la juventud, es que ese nuevo equipo está haciendo todo lo posible para hacerse notar, ¿entiende? Porque, como lo habéis dicho, yo he sido observador, he visto cómo lo han hecho. Y yo he visto las debilidades, los puntos donde han fallado, excepto, como muchos me decían algunos directores, no nos han hecho trabajar, no nos han dejado, es que tú vas a verlo ahora mismo. Pero yo no creo en esa filosofía. Si no me lo aceptan por medio interno, yo hago la publicidad. De hecho, tengo más de 11.000 seguidores y ese tendrá otro tienen otros, que me van a servir. Esto lo que hacemos ya es llamarle la atención a la ejecutiva, Muy bien. que Muy bien. queremos cambiar esto. Esa es la actitud. Sinceramente no ayuda, pero a la vez sabiendo que el gobierno somos nosotros. Hay que entender eso. Que yo, al asumir la responsabilidad, ya hago dos papeles. Defiendo lo que es el sector social y también tengo que defender, porque conozco las dolencias y las debilidades que tiene nuestro gobierno ahora. Por ejemplo, podemos hablar de la economía actual. Ya no es la misma No es la que misma de teníamos antes. anteriormente. Y todo el mundo sabe que no estamos pasando en buenos momentos económicamente, no solo Guinea Ecuatorial, es algo que está pasando en el mundo actual. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar forma de implementar acciones que pueden ir, a línea de lo que el gobierno puede asumir ahora mismo.
Pero decir que no vamos a hacer algo y no podemos hacer nada, no, tampoco. No, y no Estamos solo, aquí para ello. y no solo, perdona que te corta, y no solo también todo, sobre todo en la cultura, se trata de dinero, porque también es lo que mucha gente se olvida. Es creatividad, es conexiones, porque mucho artista también tiene que entender que nadie te va a vender mejor que a ti, tú mismo, y que muchas conexiones las vas a hacer en la aptitud y actitud que tú tengas. Te quiero comentar algo que va a ser breve. Cuando hablamos de irnos a la conferencia es porque quiero una estructura que va a quedar sólida. Y esa estructura, ¿quién les da las alas? ¿Qué es lo que le da las alas? Es la ley. La ley del patrimonio cultural y la ley de derechos de autor con anexos. Ahora, quiero una creación de una oficina de representación cultural. No sé si me captaste algo. Sí. ¿Por qué? Porque es la que vende, es la que respalda, es la que te da el valor que te mereces. Por ejemplo, hablamos de una exposición de arte. Para contactar con otra empresa de exposición de arte en España, no puede ser el gobierno. Tiene que hacer una empresa ligada al ministerio. Y esa empresa funcionaría como una empresa autónoma, ligado al ministerio, en el que el gobierno, a través de la ley, tendrá que inyectar una subvención económica o una inyección económica para que esa empresa, esa estructura, funcione. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Hitke con Getesa. Hitke es el que vende la fibra a Getesa y vende a Muni, etcétera, etcétera. Entonces, esa empresa es el pilar. Si no existe, por lo mucho que queramos cambiar muchas cosas, un artista como Johnson Killer, que ya hace 1 millón, Agustín Esono, Princesa Demetria, si Princesa Demetria hace un solo concierto en España, puede pagar 50.000 euros, si es bien vendida. Hablamos de solamente lo que es la población ecuatoriana en España. Johnson Killer, igual, con su famosa canción que ha salido en eso, si está en España. Sí, para Aniceto, eso también es un déficit Exacto, que tenemos. exacto. Siempre nos queremos solo enfocar en el público guineano. Ya. Y es algo que No, tenemos que empezar, quitarnos sí, esa hay que empezar mentalidad. en algo. Yo no quiero ir en el público que no es mío, pero hay que empezar en algo. No, ningún público es tuyo. Yo No. creo que globalmente Habla- el público es tuyo. El arte Sí. es subjetivo. Sí, pero no es solo para porque que Aniceto entiendo le la escuchen, afinidad. Para que Aniceto le escuchen en Gabón, primero tienen que escucharme en Guinea. Esto es lo que hay que saber antes. Bueno, no todo el mundo es profeta en su tierra, ¿eh? Sí, Muy much. pero a un 90, a un 80% funciona así. Davido no viene a hacer Davido en Guinea. Davido empieza a ser Davido en Nigeria. Bueno, Estados Unidos. bueno, en Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos. Primero en Nigeria, luego Estados Unidos. ¿Dónde empezó? En Estados Estados Unidos. Unidos. Bueno, Pero es en por eso- decir, pero él tiene razón. Sí, Solo sí, que el no ejemplo le de David no le no ha quitamos sido. la pero razón. tiene razón. Estamos Ejemplo, hablando- Concha sí. Buica. Ella no, Estamos hablando, no tiene estamos demasiado hablando público en Guinea. y es del guineana. por qué a veces uno de ellos Fíjate. va a una embajada, presenta sus papeles y luego la embajada encuentra su dossier vacío, porque no hay ninguna empresa de representación poderosa detrás. ¿Me entiende? Lo toman como, bueno, este va para quedar, lo que hemos visto tampoco es creíble, pero si hay una representación fuerte detrás, que sabe que esa persona nos es importante, esto es lo que nos genera, esto es lo que nos hace, esa es la representación que nosotros le damos, y yo no creo que esa embajada te niegue el visado. Bueno, y también yo creo que también dentro de esas leyes tiene que haber también, esto ya es desde mi romanticismo, ¿sabes? Tiene que haber una exigencia Ajá. a esas empresas para que donen un porcentaje que vaya destinado a lo social, que es lo cultural, vamos a decir, Esto por va a ejemplo. pasar, sí. Esperemos que también la legislatura, ¿sabes? La legislación No lo contemple. permita. Yo creo que no lo va a permitir. Ok. Si Sí, han pero, formado el con eso que si el nuevo mencionas- equipo que han formado en cultura, mírale, aguaperas, Nosotros lo que nos motiva también es ver que son dos jóvenes que son observadores. No, hay equipo. Pero con hay eso que equipo. mencionas de que se obligue a las empresas a donar cierto No. dinero. A ver, casi la mayoría de empresas tienen su departamento de responsabilidad social corporativa, pero ahí puede haber muchos vacíos legales porque si tú le dices a la empresa estás obligado a donar X% en esto, o sea, en
lo social, ellos pueden decir, vale, en lo social, pero en lo que yo quiera. ¿Cómo hacemos que, que donen en las cosas que vosotros queráis? Porque igual os van a decir, ah, no, si va el dinero al gobierno, yo no quiero, porque a ver qué van a hacer con ello. Bueno, yo quiero entenderlo en una cosa. Pero en Guinea Ecuatorial hay una ley, en vigor. Sí, quiero entenderlo del modo que lo ha dicho. Por ejemplo, el vicepresidente cuando estaba visitando los supermercados, uno de esos dijo al Martínez Hermanos, es que no hay guineanos para hacer para esa imágenes publicidad. Marketing, de, esos, sí, de esas marcas, o sea, sí. de esa publicidad. Ahora, Martínez Hermanos puede hacerlo, ya no será porque haya una ley que le obliga. Yo quiero que la ley le obligue a Martínez Hermanos. Ahí está. No que sea, bueno, lo hago porque el vicepresidente no quiero problema con el ejecutivo, yo lo voy a hacer porque no. Quiero que sea un compromiso Legal. Muy bien. En la ley, que la ley obligue a Martínez Hermanos a contratar imagen de no es publicidad nada personal a con Martínez Hermanos. a Mises, a no sé qué, etcétera, etcétera, pero guineano. Sí. Que Martínez Hermanos, que la ley le obligue a EGTC, por ejemplo, Martínez Hermanos está haciendo algo ahora, por ejemplo, cuando hizo mi concierto, me acompañó en mi concierto en Bata, que por cierto, algo que agradezco, cuando tú le presentas un presupuesto, te dice, no, yo quiero tu imagen. Cuando tú vas en la ley, no hay ninguna ley que tasa lo que puede ser la validación o el valor, la valoración de una contratación de una imagen. No hay. Yo contrato a Aniceto Milán para hacer mi imagen de Vive Soy. Él le impone el precio y lo que quiere. Bueno, ahí a lo mejor pecamos de un poco de ser un poco autoritario. La ley no tiene que valorar cuánto tú valoras. No, pero tu imagen. la ley te da brecho. La ley te da una línea. Pero eso, yo creo que eso es más cosa de, ¿cómo se dice? De asociaciones. La asociación, ahí está. Que lo regulan más para entre sí. Ahí está. Sí, porque Pero son no las tanto del gobierno. Pero representaciones. dentro de ello tiene que, lo que sí es, porque muchas de esas empresas, Con los consorcios. cuando tú luego, vamos a decir, propones cuánto quieres que te paguen, hay muchas cosas que se saltan ahí la ley. Porque, por ejemplo, muchas empresas no te quieren pagar el IVA, tal, y cosas así. Sí, ¿sabes? efectivamente. Y ¿sabes por qué también yo decía lo de implementar esa ley y esa obligación a esas empresas? Porque, por ejemplo, lo que más donde más se va el dinero en este país, de lo que más importamos, son bebidas alcohólicas. Yo creo que tiene que haber un retorno social obligatorio. A esas bebidas alcohólicas que nos están obligando a tomar. Porque lo vemos en las promociones. ¿Quién obliga? De una manera indirecta. De Porque una manera indirecta. Esto no obliga, ¿no? Porque yo me he puesto a ver a lo mejor muchas veces que no lo veo mucho la tele, ¿sabes? Y todo el rato son anuncios de bebidas alcohólicas. Y en las calles, los carteles. Y en la publicidad tradicional, en los carteles y todo esto. Entonces yo creo que hay que agarrar ahí también. Pero es el fomento, es el fomento. Todos los países del mundo priorizan Lo que les da dinero. los fomentos de ingreso. Es decir, en un país como Guinea sabemos que la única inversión que te puede funcionar en este país a 100% es beber y comer. Sí. En detrimento de la propia sociedad. Sí. Sí. No, te digo, es beber y comer. Entonces, hay otros países, bueno, no estoy en posición de citar nombre, pero hay otros países que fomentan la drogadicción. Que hay gente que coge un avión y va para allá solo para drogarse. La policía lo sabe, el gobierno lo sabe, pero genera grandes ingresos a las arcas. O sea que si nosotros Estamos ahora mismo hablando de cerramos... un país del Caribe, ¿no? Países del Caribe, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, si nosotros cerramos este brecho de que ya las empresas no prioricen lo que son las publicidades de los carteles de bebidas y demás, como que ya deja de vender. Como que ya deja de vender y va a haber un vacío. Porque el mismo ciudadano ya lo exige. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vienes tú? Ya no hay Stur en plaza. ¿Qué Ya, pasa? pero lo ¿Cuándo exige viene porque ya Tagus? tiene una... Madre mía. ¿Por qué? Porque ya es como una cultura, ¿entiendes? Oh, Eso es lo que madre. pasa. Hay un punto muy importante, ya que esa entrevista es bastante interesante. Sí, Estamos vamos a ir de- también terminando ya. hablando ya de gobierno y tal, me gustaría hablar de la parte de la ley presupuestaria. Muchas veces los críticos, muchas veces confunden a la población. ¿Por qué? Porque tratan a la población como si fuese gente ignorante.
por la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente escucha Aniceto Milán, Dirección General de Cultura, 500 millones, cree que Aniceto tiene una cuenta bancaria con 500 millones disponibles, es el que lo firma disponibles para trabajar. No funciona así. La gente tiene que entender que la administración funciona con procedimientos. No es una cosa que yo me levante de mi cama, yo coja y diga, necesito 1.000 millones para hacer tal. No. El gobierno aprueba la ley presupuestaria, es verdad, asignando al Departamento de Cultura, en este caso, creo que nos ha tocado 3.000 millones, ¿no? Por ahí. Ahora, para poder acceder a esos fondos hay un procedimiento, hay una orden ministerial que dicta la presidencia del gobierno que nosotros estamos obligados a cumplir. Ha habido veces, yo en mi caso, lo digo aquí como director general, que yo he solicitado acciones que quiero implementar y uno de los firmantes no ha estado de acuerdo y no se ha podido implementar. ¿Por qué? Porque tendrán su política, tendrán su visión y tengo que respetarla. Pero yo no voy a ir a las redes a decir que no me han autorizado implementar tal acción, no. Ante todo he hecho un juramento ante mi gobierno. Claro. Entonces, eso ya son informaciones que tengo que guardarme yo como director general porque he hecho un juramento. Pero muchas veces cuando ya se da información a la población que no, a Cultura le han dado 1.000 millones para que haga tal y no están haciendo nada, creen de que son cuentas bancarias que Cultura tiene acceso fácil. Bueno, y Miguel, eso no funciona así. En ese aspecto, para ir terminando, en ese aspecto es algo que nosotros también en Petit Comité siempre decimos que si el que fomenta ese mensaje de intentar engañar a la población, sí, también es culpa parte que se deje, que no se quiera educar a la gente, de decirle este mensaje que tú has dado. Muchas veces decimos, vamos a dejar que este diga, porque sabemos que lo que está diciendo es mentira, pero muchas veces tienes que rebatir lo que esta persona está diciendo, porque si no, el que no sabe se va a quedar con el que está contando mentiras. Bueno, y ahí es una cosa que también pienso que en información tenemos que trabajar más. Sí, para terminar tengo una última pregunta, que es básicamente ¿cómo veis la cultura, la evolución de la cultura de aquí a 10 años basándoos en los planes que tenéis, en lo que creéis que se está haciendo o lo que se está haciendo? ¿Cómo veis la cultura de Guinea de aquí a 10 años? Bueno, primero el director, lo voy a responder yo. Yo creo que con los planes de acción que hemos presentado las cosas van a ir bien. No es para echarme rosas, porque creemos en nuestro equipo, creemos en el nuevo dinamismo del nuevo gobierno y creemos también en los objetivos que ha trazado el gobierno para el sector. Esperemos que no haya muchos bloqueos. No, yo creo que, como lo he dicho aquí, la suerte suele ser dependiendo del jefe que te ha tocado. El mío tiene un compromiso con la cultura. El ministro de Estado, Jerónimo Sousa de Coro, dice textualmente que es un compromiso. Y cuando es un compromiso, y la suerte también no es... Hay ministros y hay ministros. Entonces puedo presumir que el mío puede hacerlo y creemos que vamos a llegar. Excepto si nos saca, como es un equipo de gobierno, quizás pasado mañana digan de que ya no son ustedes. Pero por cuanto el tiempo que nos permitan trabajar, vamos a hacer que todos los planes de acciones que hemos presentado vayamos implementándolos poco a poco. Creemos que vamos a llegar. En 10 años no sé, pero yo quiero dar a corto plazo. Como el Cholo, paso a paso, partido a partido. Pero sí hay acción. Esto sí. Mira, ¿habéis visto esto? Joder, están buenísimas, ¿eh? ¿Habéis probado ya las queso rojo de Maxi Flavor? ¿Cómo? De Arquesanos, Maxi Flavor. Están buenísimos. Son unos plátanos con sabor a queso y están, ¡buah!, deliciosos. Ya veis que me habéis pillado aquí comiéndolos. Podéis encontraros en un montón de supermercados. Si seguís a H Alimentaria en Instagram, encontraréis otros productos amazing que tienen. Y la verdad, mira, si queréis un snack delicioso y sabroso, hecho en Guinea Ecuatorial, Arquesanos, queso rojo. Os lo recomiendo. Bueno, con la experiencia que tengo y demás, primero agradecer al equipo de gobierno que nos ha tocado. La verdad que cuando toca un gran equipo de gobierno como el que nosotros tenemos, presidida por el ministro de Estado, su excelentísimo Jerónimo Sousa de Coro, dan muchísimas ganas de trabajar. Así es. Dan muchísimas ganas de trabajar y en el poco tiempo que llevamos con este equipo se está viendo muchísimo avance. Les puedo hablar en primera persona porque llevo tiempo en este sector y les puedo garantizar que hay muchísimo avance. O sea, hemos avanzado como, la gente dirá que exageradamente, pero como en 30 años hemos avanzado con lo que se quiere implementar.
Y el objetivo de mi dirección general es adaptarme a las innovaciones. Me O sea, encanta eso. El plan de acción mío va enlazado a las innovaciones, porque yo ya lo dije en una entrevista, no quiero hacer lo mismo de siempre. Claro. Actividad cultural, este mueve la cadera, este canta, no. Yo me quiero adaptar a las innovaciones Sí. y pedir a la directiva que venga a sustituirnos, que hagan lo mismo, porque continúe. todos los Ese es el países del mundo, problema que tenemos. todos los países del mundo, a pesar de tenerlo todo, se adaptan a las innovaciones. Sí. Estados Unidos es una potencia tecnológica, pero se vuelve a adaptar a las innovaciones porque ellos analizan la demanda de la población. ¿Qué hace la población? Para ir terminando, una persona hoy en día, en el año 90, cuando se levantaba, lo primero que hacía es rezar, saludar a papá y a mamá. Hoy en día, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es coger el teléfono móvil. Literal. Lo primero que hacemos, ni te has lavado la cara, coges el teléfono. ¿Por qué? Porque hay una demanda tecnológica. Ahora, el sector cultura tiene que aprovechar Coger esa demanda ventaja de tecnológica. eso, ¿no? Que coja ventaja de eso. Es lo que hacen las grandes potencias. Y es lo que está haciendo mi dirección general. Aprovechar las innovaciones para que esa diversidad le llegue a toda la población encanta eso. mediante el consumo que tienen. Pues bueno, ha sido una entrevista súper interesante. Hemos aprendido mucho. Muchísimo. Sí, y ha sido, ¿cómo se dice? Impactful insights, ¿no? Como, no sé ni cómo traducirlo. Pero sí, muchísimas gracias por venir y gracias por enseñarnos todo lo que sabéis sobre Sí, vuestros quería departamentos. darlos un boom, pero me reservo la próxima. Es que ha sido muy larga, ¿eh? Ya llevamos una hora Sí, y sí, media. sí. Llevamos Me ya una hora reservo ya. porque va a hacer un anuncio. ¿What? Esto estaba aquí. Podríamos continuar Entonces, hablando y estamos hablando, trabajando en pero ello y nos hemos extendido, de hecho, verdad, más de amigo. una hora. Oh, importante. pues fíjate. Pero bueno, ya sabéis que podéis continuar viendo todos nuestros capítulos en YouTube, en el canal Money Talks Agency, y que sale un episodio todos los viernes a partir de las 6, tanto en YouTube como en Canal Sol. Y podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Cosas Ya Salen Podcast y en Instagram como Money Talks Agency. Bueno, a mí también podéis seguirme como Dreamy Hops en todas las plataformas, y si queréis promocionar vuestras cosas, pues tenéis vuestras cámaras. Efectivamente. Bueno, pues para promocionar, invitar a toda la juventud, en particular y a los amantes de la cultura, pues que accedan a la programación cultural de los centros culturales y las casas de cultura existentes en el país. Bueno, pedirle a todos los actores culturales que tengan fe. También nos pueden seguir en vuestras cuentas, ¿eh? Ya conoce. No os hagáis los humildes. La mayoría. Mi cuenta es privada, pero un baflow. El Mi que cuenta quiere está seguirme. abierta, bastante Aniceto Milán, pero queremos hablar. Hemos venido aquí para hablar más, vendernos, sea como actores pilares de la cultura. Sí, pero también Ahora tenéis mismo. vuestros proyectos personales, ¿no? Ahora, los proyectos personales que eran. Ya vendréis otros días a hablar Ya de queda ellos. aparte, ya queda aparte. Pero bueno, lo dicho, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.